Muchísimas gracias a todos, buenas tardes a todos y a todas. Esta presentación también la va a hacer David Cordero Heredia, que está conectado con nosotros. David es profesor a tiempo completo de esta casa de estudios y en este momento es fellow de la Universidad de Ítaca. Entonces, él está conectado desde el estado de Nueva York en este momento. Entonces, yo voy a presentar una parte que yo espero ya les veamos la última versión que estaba en el correo. De ahí David se va a conectar un poco para contarles también su parte. Entonces, esto va a tener un tema logístico, les agradezco desde ya su paciencia. Un poco para contarles, ¿qué pasa con los dictámenes de los estados de excepción como generadores de política pública? Durante el año 2020, la norma de moda fue el estado de excepción, producto de la pandemia del COVID-19, y durante los años 21 y 22, la norma de moda también fue el estado de excepción, producto de los múltiples estados de excepción en materia penitenciaria. En ese orden de cosas hay un problema. Si ponemos en la siguiente diapositiva, hay una serie de sentencias de la Corte Constitucional que ustedes saben son vinculantes para todos, artículo 436, numeral 1 de la Constitución, que proponen ciertas ideas sobre la política pública. En primer lugar, la sentencia 147-12C establece qué es una política pública, y eso es bien interesante porque es la única definición de política pública obligatoria existente al momento actual en el Ecuador, lo cual es una cosa buena de la Corte Constitucional porque establece algo, por fin, más allá de lo establecido en el texto constitucional respecto a lo que es una política pública. Básicamente, y utiliza, y eso agradezco mucho a la Corte Constitucional, está muy cerca de esas definiciones clásicas de la política pública de la escuela latinoamericana, como planteaba mi maestro Luis Aguilar. Básicamente son una serie de acciones del Estado basadas en unos objetivos estratégicos que buscan priorizarse y efectivizarse con el objetivo que puedas proteger derechos. Más o menos las sentencias de la Corte lo plantean así. Y al mismo tiempo te plantea dos obligaciones adicionales que están, una a la parte izquierda inferior y otra a la derecha inferior de aquellos que nos ven en sus casas. La primera es que están tuteladas por el Estado. Eso significa que los operadores públicos del Ejecutivo no pueden actuar solos, porque según el 141 de la Constitución, es el Ejecutivo quien hace política pública. Ejecuta, diseña, actúa y la ejecuta y después la evalúa. En este caso, se plantea de que el Estado al completo tiene que hacer una labor de tutelaje. No está establecido hasta qué punto, cuál debe ser ese tutelaje, pero yo propongo, yo opino, que podría ser también el Poder Judicial a través de las acciones de protección o medidas cautelares, y también podría ser la función de participación y control social a través de sus actividades, de sus organismos de control. Eso en el concepto de una democracia plena. Ahora, debemos tener en cuenta que en nuestros contextos la política pública tiene ese papel, es política. Y por tanto tiene elementos de cruce de actores políticos que Diani ya habló en su momento en su presentación. Pero también plantea una obligación importante de la sentencia 679-18 y los acumulados, que es la progresividad. En otras palabras, la no restricción y la no disminución de cobertura en materia de política pública. En estos años que van a venir una fuerte recesión, hoy el Banco Mundial dijo que preparémonos para una desaceleración masiva mundial durante los años que vienen, implicará que va a haber un costo, especialmente en políticas sociales. Y en ese sentido, tenemos que pensar cómo proteger el estatus y la protección de derechos, especialmente en Ecuador, donde tienes cientos de miles de personas que sobreviven y que tienen cierta calidad de vida gracias a ciertas políticas sociales. Desayunos escolares, triajes para los niños recién nacidos, vacunación, provisión de salud de emergencia y familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, si le puedes pasar a la siguiente, ahí hay un detalle. Hay un problema, ¿puedes ponerle la siguiente? ¿Ya está? Ya. En ese sentido, hay un conflicto. Ese es un conflicto que habla Luis Felipe Guzmán Jiménez, un texto que me gusta mucho, que se llama El activismo judicial y su impacto en la ejecución de políticas públicas. En este texto él dice, hay un problema. ¿Qué hacemos con el juez constitucional como generador de política pública? Porque son 9 personas. Podemos confiar mucho en ellos. Pueden ser, inclusive, que nos caigan bien. Pero ahí viene la pregunta de fondo. Esas 9 personas tienen el poder de decirle al Ejecutivo y al Legislativo qué hacer. En otras palabras, ellos saben de presupuestos, ellos saben de gestión de la política externa, saben de los actores que están involucrados en el sistema, porque parecería un ejercicio hasta
profundamente infantil plantear la escena de que viene un tipo con una sentencia y te dice, mueva cientos de millones de dólares de un CUR, de una cartera, de una parte del presupuesto del Estado a otra. ¿Y por qué? Porque soy el juez constitucional. Ahí hay una primera situación que hay que decidir. Pero también tiene una parte positiva esto, porque implica un mecanismo de control. En su parte derecha ven esto, que sirve para alcanzar ciertos objetivos de interés público. A veces, visibilizar la política pública, visibilizar las fallas de política, es un problema de los políticos porque no quieren, no es que no lo ven, es que no pueden verlo por su mismo encaje político. Entonces, la escena de que tú tengas un actor político que pueda sostener el asunto, y un actor de veto fuera del veto, que es la Corte Constitucional, tiene sus ventajas. Ponen el siguiente video. Y en ese sentido, ya la Corte lo hace. Ellos hablan de la control y seguimiento de la política pública. Yo te pongo varios casos. Por ejemplo, dos casos que de hecho la misma Corte ha participado, que es la control de eficacia del censo penitenciario. La sentencia 1412 AN20 ya te dice, hay que establecer una política pública para hacer funcionar un censo penitenciario para saber cuántos mismos personas privadas de libertad tenemos. Y de hecho, más o menos está funcionando, porque se está haciendo de manera inédita en el país un censo penitenciario, con sus ventajas y sus desventajas, pero va. Por otro lado, y esta sentencia es bien interesante, la 1470-14P, es la provisión de antirretrovirales para personas enfermas de VIH. En este caso, la misma Corte les dice, vean, necesitamos establecer de algún modo un mecanismo para asegurar que no solamente sea una partida de antirretrovirales, porque no sé si alguno de ustedes sabe, es un mecanismo que tienes que tomar de por vida cuando estás enfermo con VIH y para no desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, el escenario que digas, no solamente hay que decir, va a haber medicinas hoy, sino hay que establecer un mecanismo de que tiene que haber medicinas para todos los enfermos todo el tiempo y que estas medicinas no funcionen, no se caduquen y que mantengan un ritmo. Esto es un poco más interesante. En esta sentencia ya hacen este análisis, que es bien interesante, proveer cosas de manera eficiente. Y esta última, la 1894-10JP, que se trata sobre una chica embarazada que era cadete del SMIL, hacen un ejercicio de el ajuste razonable de la política pública para un caso particular. Entonces, en este caso, sí hay un detallito que hay que tener en cuenta. ¿Hasta qué punto yo tengo que articular una política pública para una persona en un caso, si se supone que es de alcance general? Solo para terminar mi parte, y que ya David pueda también decir lo que quería contar, poner la siguiente, por favor. Yo creo que frente a la crisis carcelaria y los múltiples estados de excepción localizados, de hecho, hay ese estado de excepción tan particular que es el primero, producto de la primera masacre de la penitenciaría del litoral, que trata sobre hasta dónde entra la policía y hasta dónde entra el ejército, que creo que estableció un marco hasta geográfico muy limitado, y creo que es la primera vez que veo que una corte se arriesga a decir hasta este metro entra la policía y de aquí en adelante entra el SNAI y de aquí para atrás entra el ejército. O sea, llegó a un nivel de detalle que no sé hasta qué punto la Corte puede hacerlo, y esta es mi duda, si ellos tampoco son expertos en seguridad. Un poco Andrés hablará de eso, del papel de la Corte como mecanismo dentro de la política de seguridad ciudadana.